Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves de oración que, como siempre lo hemos venido haciendo cada semana. Queremos con esto que todos puedan seguir recibiendo la bendición y la palabra por medio de estas oraciones y de estos encuentros virtuales que estamos haciendo semanalmente. Hoy, hoy queremos estrenar una nueva manera de compartir la oración. Hoy queremos compartir un video con la oración para que todos se puedan sentar, escuchar, disfrutar de esta oración y que también al mismo tiempo puedan compartirlo con las demás personas, cosa que no se podía hacer con la oración tradicional que estábamos haciendo en vivo, porque pues no quedaba grabada en ningún lugar. Entonces, vamos a primero que todo darle gracias a nuestro Señor por permitirnos este momento para compartir, para orar y sobre todo pedirle a nuestro Señor que ponga las palabras correctas en nuestra lengua y en nuestra boca. El día de hoy vamos a hacer una oración y vamos a enfocarla mucho en la fidelidad hacia Dios. Y quiero empezar preguntándoles, o más bien diciéndoles que se imaginen a un joven que fue arrancado de su tierra, separado de su familia y llevado a una nación llena de ídolos, llena de presiones, para presionarlo, valga la redundancia, a que abandonara la fe. Y este joven lo perdió todo, pero hay algo muy importante y es que él nunca perdió su fidelidad hacia Dios. Él desde el principio tomó una decisión firme. Ese joven se llamaba Daniel. Y en el libro de Daniel, en el versículo 1:8, nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y cuando años después salió ese decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no se escondió, él tampoco negoció la fe. Y vuelve y lo repite, Daniel 6:10, se arrodillaba 3 veces al día y oraba como lo solía hacer antes. Esa fidelidad lo llevó directamente al foso de los leones, pero también lo llevó a ver el poder de Dios de una manera sobrenatural. Como hablamos de Daniel, vamos a recordar lo que nos dice Daniel 6:23. Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Y es que la historia de Daniel nos recuerda que la fidelidad verdadera no depende de las circunstancias, sino de la convicción del corazón. Y así como Dios fue fiel con Daniel, también es fiel con nosotros el día de hoy. La fidelidad de Dios es parte fundamental de su esencia. Él no cambia, Él no se retracta, Él no falla. En el libro de las Lamentaciones 3, del 22 al 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando tú eres fiel a Dios, no te aferras a una emoción, sino a un Dios que es constante incluso cuando el mundo no lo es. Y es que Dios demuestra su fidelidad cumpliendo lo que promete. A diferencia del ser humano, Dios no promete por emoción. Cada palabra que Él da está respaldada por su poder eterno. Lo dice Números 23:19. No hablará Él y no lo hará. Josué 21 al 21:45 nos dice: todo se cumplió. Si Dios lo dijo, Él lo hará. La fidelidad a Dios se fortalece cuando recordamos lo que Él ya cumplió. Nuestra fidelidad es una respuesta al amor de Dios. No somos fieles por obligación, sino por el amor. Él nos amó primero y nuestra fidelidad es una respuesta agradecida. En 1 Juan 4:19
encontramos este versículo que nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando recuerdas su amor y su misericordia, la fidelidad fluye naturalmente del corazón. Y es que la fidelidad se prueba en los tiempos difíciles. ¿Cuántos hemos tenido tiempos difíciles? Todos. Y así como Daniel, la fidelidad de Daniel brilló más cuando estaba en peligro, no cuando todo iba bien. Y eso nos pasa a todos. Cuando todo está bien, estamos gloriosos, pero cuando estamos mal, ahí es donde aparece esa fidelidad. Las pruebas revelan dónde está nuestra confianza. En Habacuc 3:17 al 18 nos dice que aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en Jehová. La fidelidad verdadera no dice: Señor, te soy fiel si todo me sale bien, sino te soy fiel porque tú eres Dios, aunque no entienda. Dios recompensa también la fidelidad. Dios siempre honra a los que perseveran en Él. No es injusto, no olvida, no pasa por alto lo que haces por amor a Él. Hebreos 6:10 nos dice: Dios no es injusto para olvidar. Y Mateo 25:21 nos dice: bien, buen siervo y fiel. Quiero hacerme una pregunta, y es: ¿cómo fortalecer nuestra fidelidad a Dios? Primero, permaneciendo en su palabra, así como lo dice Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra. También manteniendo comunión con otros creyentes. Proverbios 27:17 nos dice: hierro con hierro se afila. Y también recordando lo que Dios ya hizo por ti. La gratitud mantiene viva la fidelidad. Hermanos, la fidelidad de Daniel no solo lo salvó de los leones, sino que marcó una generación y testificó que el Dios de Israel es un Dios vivo. Y esa misma fidelidad que vio Daniel, la puedes ver tú. En 2 Timoteo 2:13 encontramos: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hoy Dios te llama a una fidelidad que permanece, que no cambia con las pruebas, que no depende del entorno, sino que nace del corazón porque confía plenamente en Él. Cuando hablamos de fidelidad hacia Dios, no estamos hablando de algo teórico, estamos hablando de una marca que ha identificado a los hombres y a las mujeres que dejaron huella en la Biblia y en la historia espiritual. La fidelidad no es un concepto, es una vida, una postura, una convicción, un compromiso inquebrantable. Amados hermanos, así como Daniel permaneció fiel en Babilonia, encontramos otros ejemplos que nos muestran que Dios siempre recompensa a quienes, a pesar de las circunstancias, deciden mantenerse firmes en Él. Abraham no sabía a dónde iba cuando Dios lo llamó. No conocía el camino, no conocía la tierra, no conocía el proceso. Pero su fidelidad no dependía de explicaciones, sino de la voz de Dios. José fue vendido, traicionado, calumniado y encarcelado injustamente. Pero en cada etapa, en cada dolor, en cada injusticia, él decidió permanecer fiel. Génesis 39:9 nos dice: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aunque la vida lo llevó a lugares que él nunca pidió, su fidelidad lo llevó a lugares que solo Dios podría darle. Impresionante, amados hermanos. El trono de Egipto, al cumplimiento de su sueño y al propósito perfecto. La fidelidad que se mantiene aún en medio de las pérdidas también es parte de esa fidelidad. Por ejemplo, Ruth perdió todo, a su esposo, la estabilidad, el futuro, pero aún así decidió ser fiel, aun cuando no tenía una promesa clara de recompensa. Ruth 1:16 nos dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa fidelidad
llevó a Ruth a convertirse en la bisabuela del rey David y parte de la generación de Cristo. Así que, hermano, tu fidelidad hoy puede abrir puertas que tus ojos todavía no ven. Hay 3 hermanos, Sadrach, Mesach y Abed. Ellos fueron amenazados de muerte si no adoraban la estatua del rey. Pero su respuesta en una de las declaraciones de fidelidad más poderosas de la Biblia, y es en Daniel 3, del 17 al 18. Ellos dijeron: nuestro Dios puede liberarnos, pero si no, igual no serviremos a tus dioses. Fidelidad es decir, Dios puede, pero si no, igual lo amaré. Y Dios caminó con ellos en medio del fuego. Hay que ser fieles a Dios hasta la muerte. El ejemplo más grande de fidelidad es el de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente, Él fue fiel al Padre hasta su último aliento. En Filipenses 2:8 nos dice: se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, su fidelidad nos dio vida, nos dio salvación, nos dio perdón y esperanza eterna. Amados hermanos, todos esos hombres y mujeres enfrentaron momentos donde la lógica decía: ríndete, abandona, retrocede. Es más fácil tomar otro camino, pero la fidelidad los sostuvo y Dios los honró. La fidelidad no es algo que Dios solo exige, es algo que Dios valora, observa, fortalece y recompensa. Hoy Dios recuerda cómo le dijo a Samuel en 1 Samuel 2:30: yo honraré a los que me honran. Así como Daniel salió del foso, como Abraham vio la promesa, como José se levantó del pozo al palacio, como Ruth entró a la bendición, como los jóvenes hebreos caminaron en medio del fuego, Dios honrará tu fidelidad. Tal vez hoy no lo entiendas, tal vez estés en un foso, en un fuego o en un valle, pero así como cada uno de ellos vio la mano de Dios, tú también la verás. La fidelidad hacia Dios y la fidelidad hacia nuestra pareja también están profundamente conectadas. De hecho, una refleja a la otra y eso es muy importante, amados hermanos. Así como nuestra relación con Dios es un pacto, nuestro matrimonio es un pacto. Ambos demandan amor, compromiso y lealtad. Con Dios no somos fieles porque sentimos, sino porque decidimos caminar conforme a su palabra cada día. Fidelidad es orar aun cuando no hay ganas, obedecer aun cuando cuesta y permanecer aun cuando hay lucha. No somos fieles porque la emoción siempre esté fuerte, sino porque decidimos amar, cuidar, respetar y honrar todos los días, incluso en momentos difíciles. En 1 Corintios 13:7 nos dice que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Con Dios la fidelidad implica cerrar las puertas del pecado, a las tentaciones, a los ídolos modernos, a lo que compite con nuestra devoción, con nuestra esposa. La fidelidad implica cerrar puertas a conversaciones indebidas, a relaciones peligrosas, a segundas intenciones y a cualquier cosa que erosione la confianza. Así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, también el hombre de Dios propone en su corazón no contaminar su matrimonio. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nuestra fidelidad se prueba en lo secreto, en lo que hacemos cuando Dios nos observa. Dios ve el corazón y la verdadera felicidad se demuestra en lo oculto. La fidelidad matrimonial también se demuestra cuando la esposa no está presente, cuando estamos en redes sociales, en el trabajo o en ambiente donde nadie podría enterarse. La fidelidad verdadera no depende de testigos, depende de integridad. Proverbios 19 nos enseña: el que camina en integridad camina confiado. Con Dios, la fidelidad se prueba en el valle, no en la cima. Daniel fue fiel en Babilonia, Job en el sufrimiento, José en la injusticia. Con la esposa
La fidelidad se prueba en la enfermedad, en las crisis económicas, en los desacuerdos, en las temporadas de prueba. El amor maduro no abandona cuando llega la dificultad, sino que se afirma todavía más. En Eclesiastés 4, del 9 al 10, nos dice: mejor son dos que uno, porque si cayere el uno, el otro lo levantará. Si Dios no es nuestra prioridad, todo lo demás se desordena. Con la pareja, si la esposa no ocupa el lugar que Dios le dio después de él, antes que todo lo demás, se abren puertas al desgaste, la distancia y la disfunción. Dios modeló esto en su propio mandamiento. Éxodo 23 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así como Dios nos comparte nuestro corazón, así como Dios no comparte nuestro corazón con ídolos, tampoco el corazón en un matrimonio debe compartirse con nada que compita con ese pacto. Un hombre que es fiel a Dios termina siendo fiel a su esposa. ¿Por qué? Porque quien teme al Señor honra el pacto, respeta la palabra, controla sus impulsos, guarda su corazón, valora la integridad, busca la verdad, huye del mal, ama de forma sacrificial como Cristo amó a la iglesia. La fidelidad de Dios es el cimiento. La fidelidad hacia la esposa es el fruto. Efesios 5:25 nos enseña: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. Si somos fieles a Dios, aprenderemos a amar con fidelidad a la mujer que Él nos dio. Amados hermanos, la fidelidad a Dios y la fidelidad a la pareja no son dos fidelidades diferentes. Son dos expresiones del mismo corazón transformando. Son dos expresiones del mismo corazón transformado por Cristo. Cuando somos fieles al Señor, Él nos capacita para ser fieles en nuestro matrimonio. Y cuando honramos nuestro matrimonio, también honramos al Señor de pacto. Bueno, y el día de hoy queremos traer un tema que la verdad, cuando empezamos a comprender la fidelidad de Dios en nuestras vidas, pudimos construir una relación más sana entre pareja. ¿Y por qué? El tema central es la fidelidad que transforma de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia los demás y hacia nuestro propio corazón. La fidelidad nace en el corazón de Dios. Su amor firme, constante, verdadero es el modelo que inspira nuestras relaciones humanas y también la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Cuando entendemos que Dios nunca falla, aprendemos a construir relaciones leales, relaciones sanas, relaciones fuertes con nuestra pareja y con nuestra propia vida interior. La fidelidad de Dios, un amor que permanece. Dios es constante, aun cuando nosotros somos variables. Su fidelidad nos sostiene en procesos, en pruebas, en cambios y en temporadas difíciles. Recordar su fidelidad nos da paz, seguridad y sentido de propósito. Fidelidad en la pareja, compromiso que se nutre, inspirada en el amor fiel de Dios. La fidelidad entre pareja implica respeto, lealtad, coherencia, construcción diaria. Ser fiel es elegir al otro todos los días, incluso cuando hay diferencias, hay cansancio. La fidelidad también se expresa en palabras, en decisiones, en actos y prioridades. Fidelidad con nosotros mismos, honrar lo que Dios depositó en nuestro interior. Ser fiel a uno mismo es respetar nuestros límites, valores, sueños y heridas. Es no traicionar nuestra esencia por complacer o encajar. Es escucharnos, es cuidarnos y vivir de manera coherente con lo que Dios quiere para nuestra vida.
Y ese es el mensaje del día de hoy. Es entender cómo Dios es fiel con nosotros. Y cuando nosotros entendemos esa fidelidad de estar ahí a pesar de las diferencias, de las dificultades, cuando estamos cansados, cuando no queremos nada, Dios permanece ahí siempre con nosotros. En ese momento entendemos también cómo es el proceso de ser fieles, de tener una fidelidad con nuestro esposo, con nuestras parejas, pero también con nosotros mismos, cuando nos damos prioridad, cuando nos damos amor, cuando nos cuidamos, cuando nos protegemos, cuando damos esa granito de arena, así estemos cansados, pero siempre vamos adelante, mirando en salir adelante, en querer progresar, en querer hacer las cosas bien sin pasar por encima de nadie, de otras personas. Cuando entendemos eso realmente, nuestra paz y nuestra tranquilidad llega a nuestro corazón. Señor Dios Todopoderoso, te presentamos delante de ti reconociendo que tú eres fiel, que tu fidelidad es eterna, que no cambia, que no falla, que no retrocede. Gracias porque aun cuando nosotros somos fieles, gracias porque aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias porque tu amor no depende de nuestro rendimiento, sino de tu naturaleza perfecta. Hoy venimos a pedirte, Señor, que formes en nosotros un corazón fiel, un corazón como el de Daniel, que no negocia su fe, un corazón como el de Abraham, que obedece aunque no entienda, un corazón como el de José, que permanece firme aún cuando la vida es injusta, un corazón como el de Ruth, que decide seguirte aún cuando todo parece perdido, un corazón como el de los jóvenes hebreos que te adoran aún en el fuego, y un corazón como el de Cristo, que fue fiel hasta la cruz. Señor, fortalece nuestra fidelidad, que nuestra fe no dependa de las temporadas, sino de ti, que no sea movida por lo que vemos, sino por lo que creemos, que no sea quebrantada por la prueba, sino afirmada por tu palabra. Padre, si estamos en el foso, envía tu ángel como hiciste con Daniel. Si estamos en el pozo como José, abre camino para el propósito. Si estamos en el fuego, camina con nosotros como con los jóvenes hebreos, Señor. Si estamos en duelo o pérdida como Ruth, muéstranos que todavía tienes un futuro glorioso. Señor, que nuestra fidelidad sea un perfume que suba delante de ti, que nuestra vida sea un testimonio que muestre que seguimos a un Dios real, poderoso y fiel. Te pedimos que nos guardes de la duda, del temor, de la tibieza espiritual, que seas tú el que sostenga nuestra fe cuando nuestras fuerzas ya no pueden. Danos convicción, valentía, firmeza, pasión por ti y amor por tu palabra. Y sobre todo, Señor, haznos fieles hasta el final, fieles en lo secreto, fieles en la prueba, fieles en lo poco, fieles en lo mucho, fieles como tú eres fiel. En el nombre poderoso de Jesús.